esta profesión va mucho a la suerte, ¿no? Entonces, es que no he tenido, no, eso también es suerte. No, no, claro, Claro. totalmente. Y encima tú eres mala por decirme que yo, es mi responsabilidad, No, 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 no. fácil echar balones fuera, ¿no? O es que yo no tengo contactos, o es que yo no soy tan guapa, o es que yo no soy tan fuerte. Me he encontrado así. ¿Ayudas a los actores también a encontrar un buen representante o ellos mismos se convierten en su representante? Yo ahí, o sea, de repente empiezo a sentirme pequeña, ridícula, esta cosa de ¿dónde voy yo? ¿Quién soy yo para estar ahí, no? Wow. Porque es Cuando como, dices eso, por qué lo dices? Porque cuando se lo planteas a tus actrices, te dicen, pero estás loca. Hola, estupendo. bienvenidos a Acting Lab. Este es el tercer episodio en donde nos vamos a encontrar y hacer un encuentro con una persona que creo que nos va a dar un valor súper especial, porque si yo hubiera tenido esta visión cuando terminé mi formación, cuando decidía que quería ser actriz profesional, que quería encontrar un trabajo, que quería encontrar un perfil y no tenía un camino, no tenía un mapa, Leticia, ahí parece que estás tú. Así que bienvenida, de verdad, Leticia Montevera. Ella se dedica a ayudar a actrices a encontrar ese desarrollo profesional, a encontrar su perfil, a encontrar un mapa, que creo que esto es una palabra muy importante, a encontrar un mapa que les ayude a descubrir cuál es el camino para su mejor desarrollo profesional y cómo posicionarse también en el marketing ahí fuera, ¿no? Que es tan importante. Así que, Leticia, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y me encantaría que empezaras un poco a contar cuál es tu aportación, qué es lo que... ¿Cuál es la idea principal de todo tu programa y Ujú. qué crees que es importante para estos actores que ya se supone que tienen una formación y que quieren encontrar un camino sólido para empezar a poder empezar a trabajar y a vivir de esto, de esta profesión tan complicada que es el arte del actor? Tan bonita pero tan complicada. Pues voy a ir un poquito atrás porque, bueno, importante que yo como actriz he vivido todo esto también, ¿no? Para entender dónde estamos ahora y por qué también hago esto. Una actriz Uh-huh. formada que hace lo que se supone que tienes que hacer, pues formarte en la actuación, ser una buena intérprete, mudarte a Madrid, en mi caso, que soy de un pueblo muy pequeñito de Valencia, y bueno, pues el mismo manual de instrucciones que más o menos seguimos todos, pero que a muy poca gente le funciona, ¿no? Viví en mis primeras carnes esa frustración de la industria de que por mucho que hagas no consigas nada, porque todo al final lo volcaba en la interpretación, en ser una gran intérprete, cosa que defiendo al 100%. No trabajo con nadie que no se haya formado, porque para mí es una cuestión ya de respeto hacia una profesión que amo, pero es cierto que me di cuenta a base de mucho golpe, no fue un camino fácil, de que no era lo único que me iba a ayudar a destacar el talento. De hecho, sabemos que hay actores no tan talentosos que bien trabajan muchísimo y otros con mucho talento que están en casa y que poco más pueden hacer. Entonces me di cuenta de esto, de que vale, aquí falla algo y no soy de culpar a la sociedad ni a la industria ni a todo. Hay algo que yo igual puedo hacer y que no estoy haciendo. Ahí empezó ese punto de inflexión. Me gusta mucho esto que has dicho del talento, porque es verdad que cuando un actor tiene un impulso de empezar a meterse en el arte de la actuación, eh, talento yo creo que siempre hay, o siempre hay una capacidad del actor para buscar esa necesidad de estar en la actuación, tanto en el cine como en el teatro, pero es muy importante lo que dices, ¿no? ¿Cuántos actores vemos que parece que no tienen tanto talento y que han Mm. hecho carreras increíbles, que se han sabido posicionar súper bien? ¿Y cuántos actores con tanto talento, con tanta formación, con tanto conocimiento, de repente no encuentran ese camino? Es que me Sí. parece una labor fascinante, ¿no? El cómo puedes darle la posibilidad a los actores en general. Y como dices, lo primero es la formación, Sí, eso es lo primero, hay que eso es verdad. formarse. Un actor Sí. no llega así de la nada, a no ser que tengas un No. talento natural, pero cómo Ah, después sí. de eso, de repente tienes que decir, bueno, es que me tengo que vender, tengo Mm. que comprender cuál es, qué tengo. Y me gusta mucho esta idea que dices de eso que proyectas y tu perfil. ¿Nos puedes hacer
como una, después de toda tu experiencia, ¿qué diferencias hay entre cómo construyes tu perfil y eso que energéticamente proyectamos, Leticia? Claro, esto es una parte a la cual mucha gente le cuesta. A mí me costó en su día, hablando de esa fase de cambio, de empezar a entender que esto iba mucho más allá del talento, sino que tenía que venderme, tenía que posicionarme. Términos muy de marketing, muy de vendedor, que incluso mucha gente de la industria le genera un rechazo terrible. Sí. Primer paso que tenemos que trabajar. No tiene nada de malo vender, no tiene nada de malo y debes aprender a hacerlo. Tiene una connotación como súper negativa. Cuando aprendes esto, el primer paso es entender tu producto. En marketing, ¿qué significa el producto? Aquello que ofreces, en tu caso es tu perfil, que es lo que se ve hacia afuera, física y energéticamente. Claro, venimos de una industria donde yo misma también he entendido que ser actor es poder hacer de todo. Y no digo que no puedas, digo que la industria no te lo va a dar, o al menos al principio. Cuando ya estás dentro, cuando ya estás posicionada, ya podemos elevar, ¿no?, este perfil y llegar a hago un poquito de todo o tal vez hago un personaje así que de entrada no me pega, pero me lo pueden dar porque ya tengo un nombre, ya tengo una autoridad en el mercado, soy un producto rentable. ¿Se entiende lo del producto rentable? Sí, lo entiendo perfectamente. ¿Y cómo hace un actor? Porque muchas veces con esto que proyectamos, un actor puede tener una concepción errónea de lo Sí, que quiere interpretar, de qué papeles se supone que le van en su naturaleza y a lo mejor es una cosa totalmente contraria. sí, ¿Cómo es pues esto? no Esto es me muy... parece increíble. Sí. ¿Cómo desde fuera, oye, lo que va a vender o cómo vas a entrar en la industria a lo mejor no es como tenemos pensado? ¿Cómo es esto? Sí, tú puedes creer que igual eres buena o que igual puedes destacar en X personajes, pero no es lo que tú proyectas. Entonces tú piensas que un espectador está viendo un físico, está viendo una cara, está viendo unos ojos, está viendo un tipo de energía. Entonces puede alejarse de lo que tú eres. Tú puedes ser una persona muy carismática, muy cercana, muy tierna y muy vulnerable, pero puedes transmitir mucha frialdad, ser intimidante aparentemente. Esto que a veces igual a alguien le ha pasado. Es que tienes cara de borde, es que de entrada estaba cosa a hablar contigo, ¿no? Y luego pareces, eres maja, ¿no? O al revés, jolín, esta chica, mira, tiene una cara súper angelical, súper dulce, y luego tiene un carácter. Tienes que verlo de fuera, porque ese espectador. Esto sería como la personalidad, Leticia. Realmente lo que la personalidad es esta cosa energética que proyectamos, nuestra propia energía. A ver, la energía es si es una energía más alta o si es más baja, pero realmente la personalidad no es lo que proyectas de entrada. Digo cuando una persona no te Ajá, conoce de nada. Cuando ya ajá, has empezado a hablar y a entablar una conversación, la cosa puede cambiar. Pero esa primera toma de contacto, que es la que tiene el espectador contigo, porque no claro. sabe quién eres. Estás hablando realmente cuando tienes que hacer un casting o tienes que hacer una prueba que realmente tienes un corto tiempo, un tiempo Muy súper corto. limitado, ¿no? Sí, sí, muy concreto, muy corto. Entonces tienen que ver cómo rápidamente encajas o no encajas en ese personaje ya por algo visual, una foto, un videobook. Entonces la idea es que todo vaya a favor de ese perfil que proyectas. Pero claro, esto nos cuesta mucho entenderlo. A mí me pasó, yo tuve que vivir un duelo con esto, ¿vale? De decir, yo soy versátil, yo hago de todo, eso lo hacen solo los malos actores. O sea, yo lo he vivido en mis propias carnes. Yo entiendo que esto a mucha gente le genera un rechazo terrible, pero también es cuestión de cambiar esa connotación, de decir, bueno, entiende que la industria funciona así, vamos a entender qué es eso que proyectamos bien trabajado y no de forma genérica. Soy una abogada, una madre coraje, un tal. Se queda demasiado descafeinado, tenemos que profundizar mucho más. Y desde ahí entras directa al mercado posicionándote con una marca muy concreta, poniéndoselo fácil a la industria para ponértelo fácil a ti. Sí, hay actores que nos están escuchando. Leticia, ¿nos podrías dar algunas recomendaciones o actores que dicen, a ver, ¿cómo puedo saber cuál es mi perfil? ¿Cómo lo puedo definir? ¿Qué herramientas o qué consejos les podrías dar? Así, de una forma general. Sí, en este caso siempre que se fijen en esa primera impresión que pueden dar. Puede ser un ejercicio. Yo no lo trabajo nunca desde fuera ni preguntando, pero puede ser esa primera toma de contacto interesante, ¿no? Que a veces hablo con mis alumnas previamente a conocernos de, bueno, ¿qué te han dicho esas primeras impresiones que puedes llegar a dar? O si has hecho cosas de ficción, eso sí, porque al final el teatro sabemos que es mucho más amplio. Nos ponen Ujú.
una peluca, como en un teatro musical, nos pintan un poco. Yo he hecho de niño muerto en una obra de Lorca siendo una mujer adulta. Quiero decir Sí. que el teatro nos da más este juego, pero en ficción esto no puede pasar. Entonces, Ujú. ¿cuál es esa primera impresión que tú puedes dar a la gente? ¿Qué han dicho en algún momento cuando te han visto por primera vez? Igual no nada más verte, pero al tiempo. Esto que decía de hoy, pues al principio parecías más seca, más borde o muy segura. Esto igual nos puede ayudar. O qué tipo de, si es que has tenido la oportunidad, que la mayoría no lo ha tenido llegado a ese momento, qué personajes te han dado y qué se puede repetir. Hablo de ficción, no hablo igual de un corto de estudiantes, hablo ya de un proyecto profesional grande porque ahí es a lo que van. Entonces, también puedes rascar un poquito por ahí. Como primera toma de contacto, es eso. Piensa siempre hacia afuera, no hacia tu interior. Que en el desarrollo personal es exactamente al revés. Al Vas de hacia contrario, afuera. Claro. absolutamente. Entonces es como un Claro, choque. Yo entiendo que es un choque, pero estás trabajando un producto, una marca que se ve. No entro dentro de ti para saber cómo eres. Soy un director de casting, soy un productor, un director y hablo solo de lo que estoy viendo. Entonces, claro. puedes... Es como cómo identificar cómo es este resultado nuestro como actores y ver cómo nos están percibiendo. Porque ¿Cómo nos... muchas veces nos percibimos de una forma que no es correcta. O a lo mejor puede haber una persona como súper magnética o que tenga una Sí, energía muy exuberante y a lo mejor esa persona no es consciente de esto, ¿no? Y a lo mejor te están diciendo por un lado y por otro, oye, oye, me gusta tu energía, oye, me gusta tu... no, escuchar realmente cuáles son las cualidades que estamos proyectando sin querer en sin nuestro querer. entorno, ¿no? No solamente en el entorno profesional, sino en el entorno de nuestro alrededor y sacar qué cosas puedes Sí. coger y luego qué cosas uno también puede moldear. Ujú. Al principio moldear es complicado, es decir, hay Ujú. cosas muy fijas en tu perfil. Podemos coger actores de hace, que empezaron hace muchos años y que con el paso del tiempo, quitando que son estrellas en algunos lugares, por ejemplo la industria americana, pero si te fijas, ahí tienen como un arco muy parecido, ¿no? Luis Tosar, Blanca Portillo, hablamos de actores muy grandes que pese a que tienen una gran trayectoria, la mayoría de sus personajes coinciden con según qué características. Pues uno es más oscuro, más intimidante, más frío, no sabes muy bien por dónde te va a salir, no suele ser delincuente claro o no, porque es un poco corrupto. Blanca Portillo, una mujer muy fuerte, muy segura, muy masculina. Y lo tiene siempre, si te fijas en todos sus Ujú, personajes, ujú. son actores que tienen ya mucho recorrido. Esto nos ayuda también a entender un poquito que no es malo el perfil, te está dando trabajo. ¿Encuentras una diferencia entre actores que acaban de empezar y actores que a lo mejor ya tienen definido un camino que no está funcionando y que realmente hay cosas y perspectivas que uno tiene que cambiar para empezar a poderse amoldar a esta cosa que es venderse, que parece que los actores luchamos tanto con esto, ¿no? Porque no nos han enseñado normalmente en el trabajo de la formación del actor, si no es un trabajo siempre como muy interior, como tú dices, ¿no? Qué herramientas tengo para poner un personaje, pero es tan importante saber cómo posicionarse, cómo poder especificar bien, ¿no? Lo que tengo, Claro, conocer bien qué es lo que tengo. Entonces, esto se puede moldear. ¿Encuentras diferencias y dificultades en actores que acaban de comenzar y en otros que ya tienen una estructura? Porque desde el punto de vista teatral o desde mi experiencia, muchas veces los actores que llevan muchos años trabajando ya tienen como un cliché, son más rígidos en cuanto a la hora de cambiar, ¿no? totalmente. La gente que está empezando, obviamente no ha tenido esa experiencia, está mucho más fresca, está mucho Ujú. más abierta a recibir. Suelen vivir el proceso de una forma... Es un juego completamente para ellos, ¿no? Es como qué divertido, me encanta, no tienen esos prejuicios. También Claro, digo que se están educando ya con esto. Ya claro. pues hablamos ya, yo llevo 6 años, por ejemplo, pico pala, hablando de este tema. Entonces ya empiezan como a crecer en la profesión con este mensaje. Tener una conciencia de esto, ¿no? Es una Claro. mentalidad también Sí, sí. importante. Es súper importante, es una mentalidad muy emprendedora. Parece que Ujú. emprendedor es solo la persona que monta un negocio y no es una cuestión de actitud, de responsabilidad, de que toda tu vida vas a estar buscando trabajo.
aunque Sí. seas súper famosa. Creemos que esa gente ya no está sin su casa y le llueven ofertas. Oye, igual hay 4 personas en el mundo que les pasa, pero hasta la gente que tú ves famosa, que trabaja mucho, se tira mucho tiempo parada, se tira mucho tiempo recibiendo noes y está en búsqueda activa. Yo tengo por ahí en mi Instagram un vídeo que me encanta de Javier Bardem, que él escribió a Disney para pedir ser Tritón en la versión de La Sirenita de live action. Sí. No es Ujú. tonto, ¿eh? O sea, un tritón con acento español. Ojo cómo se conoce ya solo por el acento, me Ujú. parece mágico. O sea, modestia Ujú. total de yo Ujú. llevo aquí toda la vida, pero a mí se me nota que soy español. Cuando hablo, y por favor, no puede tener un físico más latino ese hombre, ¿no? Esa fuerza, es muy rudo, es muy autoritario. ¿Cómo se Ujú. conoce a la persona y cómo le dice, oye, que quiero hacer de tritón, si quieres me llamas? Y no se le caen los anillos y sigue buscando trabajo y oportunidad. Entonces, el emprendimiento es una cuestión de actitud y tú como actor vas a hacer eso toda tu vida. Y me encanta esto que dices de también cómo comunicar, cómo te comunicas, cómo te Sí, posicionas. como eres. Este ejemplo que has puesto de Javier Bardem me parece como súper humilde también, después de esa figura que Mm. tiene, que ya está en la industria, ya tiene una posición y de repente sigue llamando. Sigue, bueno, es Sí, que tengo esta idea, de repente, ¿por qué no? Voy a llamar, voy a probar. Es que creo pero que ¿cómo lo? también puede haber como una dificultad de entender que claro, que no tiene que ver que el actor quiera venderse con ser, ¿cómo se dice? ¿No? Esto de ser orgulloso o que te lo estás De que creyendo, porque a veces arrastras un sí, poco. que das como una imagen de, jo, mira, mira esta que se está creyendo, ¿sabes? Sí, O sí, esta sensación y no, para nada, que es una profesión, igual que otra cualquiera y que necesita una estructura, igual que cualquier emprendimiento, necesitas saber qué puedes ofrecer. Y me sí. gusta también, me encanta esta perspectiva de empieza, así es como Mm. funciona, vamos a dejarnos de tonterías, así es como funciona el marketing. Si vas a querer trabajar de esto, Sí, organízate, ver qué es sí. lo que puedes dar ahora mismo y después, como hablábamos el otro día de este ejemplo de Matthew McConaughey, él estaba Ujú. personajes como amante, no sé qué, con este cuerpo que tiene, de Un poquito enamorado, guapo, un poquito bobo sí, aparentemente, así, ¿no? Un poco sí, inocentón, tiene esta... sí, Antes la tenía de más. tío bueno, ¿no? Sí, De sí. películas románticas, de esta, Ujú. ¿qué dice? Esta eh, Este cara, estereotipo es... Sí. sí, de romántico físico Mm. y ya está, y no tiene ninguna profundidad. Y de repente él sí que se puede permitir y decir, no, ya no Hasta quiero que... estos personajes más. Quiero Claro. empezar a profundizar, quiero que me den otros papeles que no están solamente relacionados conmigo, con una imagen de gigoló y de tío bueno y ya está. Y así lo hizo, ¿no? Pasó muchísimo Claro. tiempo, no le dieron ninguna oportunidad para hacerlo, incluso estaba pensando en dejar la Ujú. industria y sin embargo Mm. se lo dieron, se lo ofrecieron después, ¿no? Entonces, Claro, el actor tiene que empezar, oye, con lo que tienes, con lo exacto. que le sirve Lo a la fácil. industria de ficción, que estamos hablando sobre todo de ficción, porque sabemos que el teatro funciona de otra forma, pero muchas veces el teatro no da esa capacidad económica y muchos actores tienen que ir saltando de un lugar a otro para poder llegar a final de mes, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo es importante decir qué es lo que tengo? Cómo lo puedo poner en un marco y decir, esto es lo que me está funcionando, por ahí entro y luego con la experiencia de la vida, con la formación, con ese bagaje que tenemos del tiempo y de nuestra experiencia, poder ya ir navegando en otros lares, ¿no? claro. Saber en qué lugar estás, ¿no? Es un caso muy claro de una persona súper posicionada, económicamente no tiene ninguna necesidad y que incluso se puede permitir rechazar este tipo de personajes e incluso, como hacen algunas personas, autoproducirse a ese nivel al que está él. Es decir, no me das algo que yo quiero, yo me lo voy a producir. No pasa nada, ya puedo. El problema es cuando esto se lo lleva a alguien que está empezando. Y ojo, cuando digo empezando no digo solo una personita joven. Digo alguien que igual tiene 40 y pico, 50 años, que he trabajado con gente así, que aún no ha metido cabeza en ficción y dice, ya, pero es que mira Matthew McConaughey, pero es que mira, Javier Cámara una vez hizo un personaje que no tenía nada que ver con el chico así, un poco pues bobete, tontete, simplón. Ya, pero Ya, una o dos veces una. toda Mm. su trayectoria profesional. Y ahora que ya tiene un nombre y es un producto, jolín, todos sabemos quién es Javier Cámara. No Mm. podemos jugar a esa liga, digamos. Entonces, Claro.
Es cambiar el concepto. Ya llegará el momento en el que puedas hacer lo que ha hecho Matthew McConaughey o que puedas ser más versátil, cambiar, hacer otros personajes, pero al Ujú. principio, póntelo fácil. Tú quieres entrar, tú quieres trabajar, ¿no? Quieres que te conozcan. Póntelo fácil, porque es la vía de entrada. No van a hacer excepciones si no saben quién eres. Cuando sepan tu nombre y quién eres, sí podremos hacer excepciones al principio, ¿no? ¿Qué es lo más importante que tiene que tener un actor para empezar a posicionarse, Leticia? ¿El videobook? ¿Podríamos llamar el videobook como tu carta de Sí. presentación? ¿Es ahí donde hay que empezar a trabajar? Ahí también hay mucho tema. Yo empezaría también por un perfil muy claro, porque tener un videobook sin tu perfil claro ya puede Ujú. ser técnicamente la leche, que faltan lo principal, que es la marca. No es como yo tengo un diseño de mi programa de mentoría, pero no te sé explicar cómo es. Me da igual el Pues, diseño. ¿qué? Ajá. Falta lo principal. Entonces, empezar por el perfil, crearte un muy buen material que cumpla también características más allá de lo técnico, que sea muy estratégico. O sea, no dejarlo todo en manos de cualquier empresa y que me diga todo lo que tengo que hacer. La empresa me puede ayudar si es que no tengo material, me puede ayudar a crear la escena, pero no que cómo va a ser, qué personajes va a contar, cómo lo voy a hacer. Eso es cosa, es tu responsabilidad y pensamos que no. Eso me Y refiero. además creo que, como lo estás contando, es una cuestión súper artística también y súper Claro. creativa. O sea, que tú Sí. empieces a empezar igual que como yo estoy intentando hacer con Acting Lab, ¿no? Claro. Empiezas a construir una oferta, a ver qué es lo que tengo, cuál es la forma de poderlo expresar, de poderlo conducir, de poderlo construir Sí. y cómo es de creativo esto, ¿no? Ujú. Claro, ¿Cómo? es lo que más nos gusta realmente, la Es creatividad. guay, me encanta que el actor se lo tome además como un juego, como tú has dicho al principio. En plan, Sí, es que es el juego de la vida, ¿no? sí. Bueno, Déjate, así. vamos a ver qué perfil tienes y cómo podemos empezar a construir eso. ¿Cuánto Sí. tiempo tardas en que un actor tenga un perfil? Leticia, ¿nos puedes contar un poco cuáles, un poquito más los entresijos de esta mentoría? ¿Cuánto tiempo tardas en más o menos trabajar con un actor para que tenga un perfil definido y que pueda empezar ya a Ujú. lanzarse? A trabajar. El programa de mentoría en este caso dura de 2 a 4 meses, depende del formato. Tengo dos formatos. Esto es algo que no se sabe a no ser que ya Que contactes entres dentro. Ajá. conmigo a hablar y qué opciones tienes, porque Sí. siempre trabajo también con quien trabajo por una cuestión de que quiero que aproveches el tiempo, quiero aprovecharlo yo también. Pero el perfil es solo una parte. El perfil igual son 15 20 días, pero lo que es la mentoría de 2 a 4 meses, porque hablamos de material, yo le doy mucha caña a la comunicación persuasiva, estratégica, cómo venderte bien. Es uno de mis puntos fuertes y sin duda es algo que sé transmitir y hacer muy bien porque hay que saber venderse. Entonces, todo mínimo de 2 a 4 meses. El perfil igual son unos 20 días de trabajo, pero el perfil solo tampoco puede andar. Necesita una estructura, necesita unas herramientas para saber promocionarlo, saber venderlo. Háblame entonces de esta comunicación. Claro. ¿Cómo organizas con un Ujú. actor? ¿Qué técnicas utilizas? O sea, trabajas con él en el mensaje, supongo, sobre todo, ¿no? Sí, en El cómo cómo se escriben esos presenta. emails. Ujú. Exacto. Cómo escriben esos emails, tanto por ejemplo directores de casting, productores, representantes. Cómo me vendo, porque el poder de las palabras es importantísimo. Yo puedo tener un mensaje muy potente, una marca brutal, pero ahí hay un vacío, se pierde. Ese puente que lleva tu marca a esa persona, esas son las palabras, la comunicación. Lo pierdes completamente. Entonces, al final, todos mandamos mails como mega genéricos, un poco copia-pega, ¿no? Un poco realmente lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, nosotros lo hacemos con la industria. Sí. Esto sé que hay gente que va a hacer pupa, pero es la realidad, es lo que pasa. Escucha, a veces un mail mucho más personal y que haya sido una cosa, no está copiado de ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Con este tema que Sí, tenemos para largo también con la inteligencia artificial, pero cómo de importante es que sea una cosa personal, ¿no? sí, Que salga personal y profesional. de una personalidad única, que es la que tenemos, que no son patrones que podemos sacar de ChatGPT o cómo organizar un mail. Y a veces, muchas veces, un email mucho más sencillo, ¿no? Me imagino, más Mm. personalizado y que no sea tan perfecto, ¿no? A Ujú. lo mejor Sí, sí, engancha sí. muchísimo más Sí. y ayudas a construir todo eso, ¿no? Sí, tienes que aprender a conectar. También hay formas de comunicar. No es lo mismo igual hablar de un director de casting que está buscando algo muy concreto, es como el departamento de recursos humanos, ¿no? De una producción, de busco este perfil, quiero esto concreto, yo sé lo que ofrezco, cuándo te lo escribo, eso también es importante, que a un representante que es como una relación mucho más íntima, mucho más larga. Entonces,
Para mí, un consejo bueno es empezar a quitarte esa forma de hablar, como si fuéramos todos notarios, doctores o abogados, que somos como fríos e impersonales. Eso no es persuasivo, eso no conecta. Entonces, ¿qué estás diciendo en ese email? ¿Qué palabras estás utilizando? Ojalá me respondas, necesito trabajar, estoy dispuesta a lo que sea. Hola, estoy desesperada, SOS, esta persona está muy desesperada. Eso es como cuando alguien quiere ligar contigo y es muy Total. insistente. Al final dices, ya, es que ahora ya no te voy a creer porque eres muy pesado, ¿no? Entonces hay que ver. Muchos comparan el arte de ligar con el arte de vender, como que es lo Oye, mismo. es una persuasión, Bueno, absolutamente. pues Es como sí, crear la eso es. necesidad, pero desde el lado de humilde, de no me El importa, de no deseo. estoy desesperada, de esto es lo que hay o esto es como Sí, soy, y no tener esa sensación de, ay, a ver si me sale el trabajo. También hay sí. que trabajar mucho las emociones en ese momento, ¿no? Cómo transcribimos eso cuando tenemos esa comunicación, desde dónde estamos operando, desde dónde Sí. el actor está operando, desde la tranquilidad, desde el oye, mira, esto es lo que hay, estoy apasionada con lo que estoy haciendo, Ujú. cómo puedo también ser capaz de cuando recibo una negación o cuando no tenéis un casting o cuando está este rechazo que tanto nos molesta a los Sí. actores a veces de por qué no he conseguido el papel o qué es lo que ha pasado y cómo, ¿no? Seguir adelante y decir, oye, no, mira, de como frío, en plan, si quieres esto, este es el proceso, esto es lo que tienes que ir haciendo poco a poco y no venirse abajo, ¿no? No tener esta capacidad de resiliencia tan grande que es importante en el actor. Y en todo esto que me cuentas lo estoy interpretando como qué importante es la estructura mental y física, psicológica, ¿no? Que tiene que tener un actor construido bien, con un guía, con alguien que te dé un camino, porque es que esto que me cuentas, yo digo, ojalá yo lo hubiera tenido, Leticia, cuando yo salí, que vine de Moscú y me quedé absolutamente en shock con la historia del marketing, de cómo tenía que posicionar. O sea, eran además temas que no me interesaban para nada, que Sí. yo estaba pensando en el teatro, en los autores, en Mm, la poesía. Y no estás pensando en cómo puedes hacer. Yo me quedé paralizada, de verdad. sí. Yo cuando veo y te escucho y veo lo que haces, digo, qué importante es eh, Mm, también saberlo medir, porque también te encontrarás actores que solamente quieran reconocimiento, que quieran llegar ahí como, ¿no? Me imagino. ¿Cómo sí. es importante hacer ese balance? Y que Sí. no sea una cuestión de solamente reconocimiento, sino, oye, estoy posicionada en esta profesión porque tengo algo que decir como artista, porque tengo una posición grande, entiendo esto de la creatividad, del actor, de por qué estoy actuando y no tomarlo de una forma orgullosa, ¿no? O como con cierta sensación de solamente quiero el reconocimiento y ya está. Es que en eso luchamos los actores, ¿no? Que parece que ponerte ahí, a mí personalmente, ¿no? Crear este canal de YouTube con mi propio mensaje, estoy luchando con eso, porque yo vengo de una historia y de una idea en el que el actor está en el arte y en el teatro y nunca se habló ni de dinero, ni se habló de cómo ibas a hacer tu carrera, ni cómo ibas a posicionarte cuando salías de la formación, del laboratorio. Y era imposible, entonces estabas absolutamente perdido en Sí. cómo poder hacer tu carrera profesional. Es que, y una carrera profesional, como tú dices, es un emprendimiento como el que emprende una empresa y Mm. tienes que saber construirlo poco a poco. Así es. Si no sabes cómo construirlo, puedes tener el producto más bueno, bonito, lo que tú quieras, pero no va a salir nunca al mercado. Por eso el marketing y la estrategia es tan importante, el saber comunicar, el saber tener un buen plan. Yo hablo mucho de la estrategia, porque al Ujú. final es como ese pegamento que va uniendo como cada acción que sé hacer, el por qué hago esto. ¿Con qué motivo estoy mandando el email? ¿Cuándo lo estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué material estoy adjuntando? ¿Qué marca, proyecto? O sea, no hay una pieza mágica que va a hacer que una vez tenga un grandísimo videobook se acabaron mis problemas. Una vez que tenga claro mi perfil se acabaron mis problemas. No, todas las piezas son igual de importantes y entender que todas suman y entender que sí es tu responsabilidad. Hay una parte que ya dejas, pero lo que no puede ser es que hay mucha gente, por ejemplo, que nunca accede ni siquiera a un casting de ficción en toda su vida. Sí. Eso para mí sí que es responsabilidad del actor, aunque
mucha gente no esté de acuerdo. El que ya lo consigas, eso ya es otra cosa. Entran muchas cosas. Por qué dices que hay gente que no está de acuerdo en esto, Leticia? ¿Por qué Porque hay creen? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la otra mucho perspectiva? que esta profesión va mucho a la suerte, ¿no? Ajá. Entonces, es que no he tenido, no, eso también es No, suerte. no, claro, Claro. totalmente, Es que yo no he totalmente, todo tenido está suerte y suerte. encima tú eres mala por decirme que yo, es mi responsabilidad, No, 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 no. fácil echar balones fuera, ¿no? O es que yo no tengo contactos, o es que yo no soy tan guapa, o es que yo no soy tan fuerte. Me he encontrado así, ¿no? Escucha, qué importante eso también, que el actor y la actriz cuando se encuentra en ese momento sepa que tiene que cambiar en el mismo, porque creo que el feedback y que alguien te esté diciendo desde fuera que no, mira, el otro día justamente veía, ¿no? El super éxito de Rosalía que tiene, que a mí me encanta como Ajá. cantante, como actriz, y cuando iba a Operación Triunfo y le dijeron, ¿tú qué dices? ¿Qué vas a cantar? Ay, no, yo no, tenías que haber cantado otra canción y cantó una canción de flamenco maravillosa cómo a través del rechazo eh, Ujú. nos construimos. Cómo a través Sí, del rechazo lo tenemos que encontrar como un momento de crecimiento. Y te lo digo porque yo he sido fatal en mi vida con el rechazo. Lo he llevado siempre súper mal. Y eso híjole. puede arruinar la carrera de un actor. Y no tiene nada que ver con el talento ni con la preparación. Tiene que ver con los cimientos psicológicos y estructurales que uno tiene cuando Mm. entiendes que que tienes que comer, que tienes que tener una estrategia, que tienes que seguir como un camino, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. ¿Ayudas a los actores también a encontrar un buen representante o ellos mismos se convierten en su representante? Porque También les ayudo en ese camino. Yo siempre digo que un representante es un socio, no es un dios, ni es un ser imprescindible sin el que no puedo hacer nada. Porque eso también que es una excusa. Es que no tengo repre. Claro, estamos en la rueda de la rata, no tengo repre. Qué mala suerte tengo. Sin repre no puedo trabajar en ficción. Y vuelvo a empezar. a la Entonces, rueda. claro, sí que es importante conseguir un buen representante para ti. De nuevo, el perfil va a ser algo muy relevante en este tema, más otras cosas que vamos a trabajar que también dependen de ti. Somos diferentes personas con diferentes valores, con diferentes emociones, para saber si conectamos más. Pero sí, es una pieza importante, no imprescindible. Entonces, lo importante es que de forma paralela vayamos adquiriendo herramientas para que yo pueda moverme. De hecho, cuando tú sabes moverte y empiezas a conseguir tus primeros trabajos, eres mucho más interesante para un representante así, porque si esta persona sola vuela bastante alto, juntos vamos a volar, vamos a ir Wow, al Everest, ¿no? Es como, wow. Ujú. pero parece al revés, parece, "Ay, yo soy famoso, ya no necesito repre". No, no, realmente lo necesitas para otras cosas, pero al principio intenta, mientras lo consigues, volar tú solo con herramientas para poder hacerlo y de forma paralela, sin desesperación, porque no suele ser un camino rápido, ya te lo digo, pues voy Sí. buscando ese buen representante para mí, que igual no es el mismo para ti. Ujú, Entonces, esto ujú. de Eso mandar el... también es otro camino, ¿no? ¿Cuál es el Sí, representante? ¿Qué tipo de figura de representante es el que el que te va a servir también, ¿no? El que sí, concuerda claro, contigo, con tu perfil, con tu... exacto. Con todo, sí, sí. Y también en qué personas enfocarme según lo que quiero conseguir. Si quiero hacer ficción, y lo tengo muy claro, igual tengo que ir a por alguien también, a por un tipo de representante muy concreto, ¿no? No, bueno, me apunto a cualquier agencia que tiene tropecientas personas. Bueno, tienes que ser coherente con donde te estás apuntando. Ahí no vas a llegar muy lejos en ficción. Igual, pues hoy haces una pequeña parte, que está bien para empezar, pero no, no, ese miedo que a veces tenemos de a veces yo les expongo un listado potente, les estoy preparando para que puedan acceder ahí y dicen, yo ahí, o sea, de repente empiezo a sentirme pequeña, ridícula, esta cosa de, ¿dónde voy yo? ¿Quién soy yo para estar ahí, no? Oh, wow, ahí ya hay Es mucho que creo que trabajo. esa pregunta, desde luego, yo ahora con la formación de actores, mira, estoy haciendo como una analogía, porque en el trabajo que yo hago, esta pregunta de quién soy yo, cuando te encuentras con el material, cuando estás Sí. con el material de cualquier personaje que estés haciendo, es fundamental para esa creatividad individual, que solamente ocurre en el momento, en el aquí y ahora, cuando el actor está haciendo porque Ujú. estoy interesada en el proceso y no estoy interesada en el resultado, porque esos procesos ayudan al actor a encontrar las herramientas para poder luego coger esas herramientas y decir, vale, ahora entonces tengo que preparar un papel y ya soy libre del director, ya soy libre de todo lo que tengo a mi alrededor, ya soy libre de las relaciones, ya soy libre. Y me encanta porque encuentro una analogía con esto que tú haces también. Primero, entiendo cuál es
qué herramientas tengo yo como persona, como qué Ujú, es lo que quiero, ujú, quién soy yo, cuál es mi posicionamiento, qué puedo empezar a poner ahí fuera que me pueda ayudar a entrar en esta carrera como actor después de la formación, pero luego cómo eso, como tú dices, de repente tienes un representante y en el momento en el que eso ya está asentado y estructurado, entonces esa persona de repente te puede llevar a la luna y te puede ujú. ayudar y te puede abrir muchísimos más caminos. Pero cómo construir realmente es que es mucho más filosófico de lo que parece esto que Mm. haces, Es mucho más Leticia, y profundo. muchísimo Sí, más claro. profundo porque es un Mm, enfrentamiento con uno también. Igual que en este proceso del actor, en el escenario, te tienes que preguntar tú quién eres para hacer un Hamlet, una Nina ujú. o cualquier personaje que tú tengas donde te relacionas, lo mismo contigo mismo cuando estás Sí, en esta industria y te quieres posicionar de alguna forma, ¿no? Para luego sí, ser un poco libre y decir, ¿qué es lo que más me interesa? claro. ¿Cuál es este director de casting que más... Es que me parece increíble que, Sí. que- que se pueda llegar a esa profundidad también, ¿no? Esto que has dicho es súper importante. ¿Qué es lo que, por ejemplo, con los representantes, también te puede pasar con un proyecto, pero ¿qué es lo que más me interesa? ¿Qué quiero yo? Parece que estás loca si te planteas eso, porque es Cuando como, dices eso, por qué lo dices? Porque cuando se lo planteas eso a tus actrices, te dicen, pero estás loca. O sea, la gente no se pregunta. Yo como vengo de verdad yo parece que he estado como metida dentro de un hoyo. ajá, Todo una esto para mí cápsula. también es nuevo. Sí, sí, sí. Pero esa es la primera pregunta. ¿Por qué te dicen, estás loca? Porque no se lo han Porque ¿quién preguntado soy nunca. yo para elegir un representante? Esto te juro que pasa siempre. ¿Quién? Bueno, o en el 99% de los casos, Ujú. suerte si alguien me quiere. Es que esto es un Una herida problema muy grande. Hay una herida muy grande de rechazo, de abandono, de que total. he llamado a tantas puertas, me han dicho tantas Sí. veces no, pero claro, lo he hecho de una forma muy caótica, muy desorganizada. Qué importante, ¿cómo cambias esa mentalidad? Porque una persona que viene de muchísimos rechazos y de muchísimos desencuentros, que no vale, que no vale, que no vale, y sigue ahí, a mí me, Mm, a mí me parece maravilloso una persona, pero claro, ¿qué subtextos te estás diciendo todo el rato? Si ya me han rechazado 10 veces, esta me van a volver a rechazar otra vez, ¿no? ¿Cómo sí. cambiar ese pensamiento limitante del Mm, actor, cómo sí, empezar a verlo totalmente de una forma diferente, sobre todo sí, reconocerlo, claro. ¿no? Cómo el Ujú. actor eso lo tiene que Sí, reconocer para poder y cambiar de esa realidad. programación mental. Viene. Totalmente, sí, sí. Todo lo que hacemos y trabajamos va en dirección a cambiar eso, ¿no? Porque al final tú no te has caído de la cama hoy y has dicho mañana voy a escribir a este mega representante súper top. No, tú estás Ujú, viviendo un proceso de cambio, de transformación, con unas herramientas, estás posicionándote para no llamar a esa puerta a lo loco. Entonces ya empiezas a ganar como una seguridad. También te ayuda mucho investigar el mercado para qué quieres trabajar, entender esas carteras, qué actores hay, que no todos. Pasa que siempre vemos la punta del iceberg. Siempre vemos ajá, cuando ya eres famoso, siempre vemos cuando ya estás arriba. Igual esa persona, igual no, muchas de esas personas que llegaron a esa cartera empezaron ujú, sin ser famosas, sin ser conocidas, pero tú ujú. ya ves eso. Entonces, el propio proceso te ayuda a ganar esa confianza, a decir, oye, soy capaz, soy merecedora, pero no porque me lo digo todos los días como un mantra, porque me estoy preparando. Ahora que has dicho lo de ser famoso, oye, ¿cuántos actores que llevan trabajando en ficción y en teatro un montón de tiempo no son súper famosos, pero han creado unas carreras súper sólidas? O sea, ¿qué Total. manía con lo de ser famoso? Será una Sí. manía con realmente ofrecer tu arte, hacerlo, poder llegar a final de mes, tener ese orgullo y ¿no? Posicionamiento de estoy haciendo una carrera artística, pero qué bien, ¿por qué tener que ser famoso? Es que yo creo que si se empieza con esa mentalidad no se llega a ningún sitio. Lo primero es siempre qué es mi arte, para qué estoy en el teatro o en el cine, para qué lo hago, qué necesidad tengo como actor o como actriz de enfrentarme a un papel y por qué lo estoy haciendo. Es que yo creo que esa es la primera pregunta. Y en el momento en Sí, el que uno tiene claro una vocación, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es tu idea? claro. ¿Y por Entonces qué? eso yo creo ¿Para que te qué? va a dar realmente también la fundamentación para seguir adelante, ¿no?
Sí, si haces esto por fama o reconocimiento, estás en el lugar equivocado porque puede que no lo obtengas nunca jamás. Pero al final la fama y el reconocimiento es algo que está muy hacia afuera, ¿no? Es algo que se espera mucho de ti. Cuando le dices a alguien de tu alrededor que eres actriz, ¿qué es lo primero que te pregunta? Ay, bueno, es que ¿sabes qué pasa, Leticia? Que esa es otra conversación, porque la imagen del actor en España es una cosa Mm, que está tan mal valorada. No es lo mismo que sí. si te vas a Rusia. O sea, en Ajá. Rusia el arte del actor es una cosa casi venerada, ¿sabes? Eres casi Ujú. un dios si te estés Sí. dedicando al teatro. Y parece que en España te dedicas al teatro y está absolutamente relacionado con un montón de connotaciones que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Cómo Mm. hacer y cómo cambiar esta imagen también, Leticia? ¿Sabes? De gente, de valorar la profesión, de Sí, ver que se están haciendo unas producciones increíbles, que hay actores que están haciendo un trabajo maravilloso, tanto en el teatro como en la ficción, y que no tiene ese prejuicio. Uno de mis también objetivos con el canal que estoy haciendo es también esta divulgación teatral del arte como un servicio también a la sociedad. Es que los actores sirven. Nos servimos a sirve. nosotros mismos, pero están Sí, sirviendo a la sociedad, ¿no? totalmente, Bueno, totalmente. Leticia, escucha, ¿me puedes, por favor, cómo los actores te pueden encontrar? ¿Cómo vamos a compartir como los links en el vídeo, pero cómo te pueden encontrar? ¿Cuál es el proceso para poder empezar a trabajar contigo? Estupendo. Primero quiero invitarles a un curso que tengo gratuito, donde van a Ujú. conocer los 5 pasos prácticos y sencillos, que vamos muy al grano, que te pueden ayudar a entender todo lo que estamos hablando y a dar esos primeros pasos en el sector audiovisual. Ese pueden acceder en mi página web, leticiamontevera.com, y si Ujú. quieren, les regalo ese curso a todos tus suscriptores y oyentes por si quieren empezar por ahí. Es gratis, así que no hay ningún problema. También en mi web encontrarán información y en mi cuenta de Instagram, Leticia Montevera, Leticia-Montevera. Trabajas individualmente, ¿no? Sí, Bueno, trabajo de trabajas forma individualmente, individual. ¿no? Yo tengo un único programa, es mi programa de mentoría, un programa estrella, donde durante estos 6 años he ido optimizando y mejorando a base de mucha reciprocidad de mis alumnas, por supuesto, y tengo mucho foco en eso. Aparte tengo algo ya, pero eso es para la gente que ya ha trabajado conmigo y es algo muy, muy eh, Reducido. reducido, pero Especial, como especial. Es un otro nivel, mastermind. ¿no? O sea, primero hay que Exacto. empezar contigo Sí, desde con la esta base. mentoría, con las bases. Qué curioso. En mi Instagram tengo también un canal de YouTube bastante paradito, Ujú. Leticia-Montevera, pero hay contenido que sigue estando, bueno, si lo tengo es porque sigue estando activo y les puede servir también. Mucho contenido gratuito de altísimo valor y pueden empezar a perderse o a bucear por ahí o entrando también al curso gratuito. Y a raíz de ahí también incluso podrán recibir mi newsletter donde cada semana, que así nos hemos conocido, ¿no? También pues Sí, sí, que tengo que decir que me encanta, aportación. porque además lo escribes siempre desde un momento muy personal, compartes cosas y experiencias que te pasan en el momento. A mí me encanta, por eso fue que quise invitarte a, Aquí estamos. a Es esta mi canal pequeña favorito. conversación. Libre de algoritmos, libre de tendencias y muy yo. Soy Sí. muy yo porque tengo ese espacio para escribir todo lo que puedo, así que tienen todos estos canales para poder llegar si les ha generado curiosidad y yo creo que al menos necesitan entenderlo. Ya si trabajaremos juntos o no, la vida lo dirá, pero al menos tienes que saber esto. O sea, Sí, tienes que sí, saber esto. creo que me parece un trabajo fundamental realmente para aquellos actores que después de esta formación quieran empezar a construir cómo empezar a posicionarse ahí fuera y empezar a Sí. crear una marca, por muy mal que suene, ¿sabes? Eso Por muy también mal tenemos que que suene. trabajarlo. Yo antes Y decía, además que creo que lo haces de una forma, o por estos pequeños encuentros que hemos tenido, de una forma también muy auténtica. Y me gusta "Mm, mucho que es un proceso muchísimo más profundo, que es desde dentro, pero que también es hacia afuera, sí, ¿no? Que sí, es también cómo poder jugar con estos dos territorios, ¿no? Del desarrollo personal interior hacia hacia eso que proyectamos, Leticia. gracias. Sí, las Muchísimas experiencias gracias son por únicas. compartir conmigo esto. Ojalá que haya muchos actores que estén interesados en zambullirse en tu proceso, porque ojalá yo hubiera tenido esto cuando yo tenía 30 años, ya te lo digo. Yo creo que hubiera sido otro camino totalmente diferente. Aunque estoy muy orgullosa con el que estoy ahora, que yo creo que las Por cosas pasan en la supuesto. vida por algo, Sí, pero creo que haces un valor
maravilloso en este desarrollo de los actores y actrices. Así que muchísimas gracias por haber compartido conmigo este ratito y estoy convencida de que hay muchos actores que se han llevado eh, notas de valor de cómo empezar a pensar de una forma diferente cuando se tienen que posicionar allí fuera en el mercado laboral eh, Eso es. del marketing del teatro y de la actuación. Así que Sí, muchísimas al gracias, menos Leticia. ha sido un placer, Bea, y al menos que sepan que es importante, que es su responsabilidad y que no pueden mirar hacia otro lado ante algo tan importante en su carrera. Ya si se han quedado con ese mensaje, yo estoy contenta. Pues nos quedamos con esta palabra, responsabilidad. ¿Qué Responsabilidad. palabra? Parece una palabra así cualquiera, pero qué importante es esta palabra responsabilidad que me gustaría aprovechar y ponerla también con integridad, ¿no? ¿Qué valor nos estamos dando a nosotros mismos? ¿Qué palabras ponemos ahí? ¿Qué responsabilidad tenemos de nuestros propios resultados? No estar siempre culpándolo de fuera y hacer ese trabajo, ¿no? Eh, Sí. eh, Así que nada, bueno, yo te quiero dar las gracias, de verdad, Leticia, un placer. Ojalá que podamos colaborar juntas de alguna manera y te mando un saludo y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por estar aquí en Be Acting Lab. Otro para ti, Bea. Ha sido un enorme placer, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias.